Bien, ahora sí creo que ya no tenemos ningún inconveniente. Buenos días para todos. Les decía entonces que pues esta formación del día de hoy es particularmente interesante para mí en la medida en que estamos en el contexto del segundo resultado de aprendizaje que tiene que ver con ciudadanía laboral. Bajo esta premisa, tenemos muchos elementos que son importantes que podamos analizar y particularmente el día jueves el gobierno nacional expidió un decreto por medio del cual pues adoptó una serie de medidas que considero yo desde la perspectiva del derecho laboral todos debemos entrar a analizar, sobre todo desde esta perspectiva de la competencia que nosotros estamos viendo. Para mí particularmente el tema me resulta bastante llamativo, me resulta bastante interesante en la medida en que infortunadamente, este gobierno pues particularmente nos pone a pensar mucho con relación a el compromiso que tiene para sacar a esa población que considera que debe salir de la pobreza. Digamos que el compromiso me queda bien complejo de entenderlo. Para iniciar, pues básicamente, perdónenme un minuto. Sí leí, Angie, al final. Bueno, entonces, comencemos con la presentación. Hoy vamos a hacer un análisis desde nuestra competencia de ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo. Y efectivamente, como sabemos, esta competencia se llama así, pero se debe analizar en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Bajo esa premisa, estando dentro del contexto del decreto, perdón, de nuestros contenidos de ciudadanía laboral, pues vamos a hacer el análisis del decreto 1174 de 2020, por el cual se adiciona el capítulo 14 al título 13 de la parte segunda del libro segundo del decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el piso de protección social para personas que devenguen menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Este decreto fue expedido por el Gobierno Nacional, como les decía, el día jueves, y bajo esa premisa, el día jueves, entonces, el gobierno sorprendió, digamos que a la comunidad académica y a la comunidad jurídica con la expedición de este decreto. Antes de iniciar el análisis, quiero que veamos un video y a partir de la visión de ese video, pues daré inicio a la competencia. En este momento están todos deshabilitados del sonido. No, nadie puede hablar excepto que levante la mano. Ustedes tienen ahí la opción de poder levantar la mano si alguien quiere hacer alguna participación, que quiere hacer algún comentario al respecto. Por favor, levante la mano porque en este momento debí deshabilitarles a todos el audio. Adriana Lucía, si no escuchas, debe ser un inconveniente de tu equipo porque creo que todos están escuchando. Cristian, por favor, en el chat escríbeme si están escuchando. ¿Estás escuchando, Cristian? Cristian. ¿Están escuchando? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Listo, Cristian. Alejandra, gracias. Bien, entonces lo que les digo, si alguien va a pedir el uso de la palabra o algo, levanta la mano y le habilito el sonido, muchachos, porque es que no me gusta que cuando comencemos suene una cantidad de ruidos ahí a su alrededor. Bueno, entonces, veamos este video. Luego de ver este video, entraremos a hacer nuestro análisis. Comencemos con este video. Este video es del líder del partido de gobierno y invitaba a la comunidad en general a participar de las justas electorales que se llevaron a cabo para la elección del Congreso y del gobierno que regiría los destinos de este país a partir del año 2018. En contra de las reformas tributarias.
El Centro Democrático votó en contra de las reformas tributarias, de la impunidad, del burocratismo corrupto. Proponemos menos gasto público, menos impuestos, mejores salarios. Marque el logo del Centro Democrático y el número del candidato de su preferencia. Ayúdenos votando por nosotros, los candidatos del Centro Democrático, al Senado y a la Cámara. Mano firme, corazón grande. Vote por Colombia. Vote Centro Democrático. Quiero volverlo a poner como para que recordemos la invitación que hacía el líder del partido de gobierno. El Centro Democrático votó en contra de las reformas tributarias, de la impunidad, del burocratismo corrupto. Proponemos menos gasto público, menos impuestos, mejores salarios. Marque el logo del Centro Democrático y el número del candidato de su preferencia. Ayúdenos votando por nosotros, los candidatos del Centro Democrático, al Senado y a la Cámara. Mano firme, corazón grande. Vote por Colombia. Vote Centro Democrático. Bien. Como vieron, entonces había una invitación por parte del partido de gobierno hoy día para que los colombianos decidieran elegir a dicho movimiento político para que rigiera los destinos de nuestro país. Bajo esa perspectiva, entonces, yo básicamente quiero hacer un análisis de este decreto que se expidió el día 27 de agosto, pues para ver si en efecto el partido de gobierno y el gobierno actual está dando cumplimiento no solamente a sus propuestas de la anterior campaña electoral, sino a lo que ha planteado desde su plan de gobierno. El día de hoy, si bien es cierto, yo soy instructor del SENA y el SENA está adscrito al Ministerio de Trabajo, quiero hacer claridad de que la opinión que yo voy a expresar es una opinión de carácter personal, es una opinión en el ejercicio de mi derecho fundamental a la libertad de expresión, al ejercicio aplicable a la libertad de cátedra en la medida en que el proceso de formación integral en el SENA permite, desde la perspectiva de la competencia de ejercicio de derechos fundamentales en el trabajo, hacer discusiones en torno a este proceso que se ha venido desarrollando en el país respecto del derecho laboral. Igualmente, dejo constancia de que mis opiniones no comprometen al SENA, no comprometen a la institución que represento, no comprometen al Centro de Gestión Administrativa, ni a la Coordinación de Asistencia y Gestión Administrativa. Es un ejercicio pedagógico que busca básicamente analizar una disposición normativa para validar si en efecto cumple o no cumple con los requerimientos que se han venido impartiendo en esta competencia respecto del derecho laboral. Bajo esta premisa, entonces, tenemos que hicimos una lectura que se llamaba Cambios en el mundo del trabajo, y en esa lectura veíamos que el trabajo precario básicamente generaba o se constituía más que todo en una herramienta que pretendía flexibilizar los modelos laborales para que esos procesos acumulativos de ganancias se dieran de forma adecuada respecto de los empresarios y aún ello incluido en etapas de recesión económica. En este momento Colombia, sin duda alguna, y el mundo está viviendo un momento bien complicado con relación a la pandemia del COVID-19 y esto ha traído en efecto una recesión económica. Básicamente, la precarización lo que busca es que a partir de ese aseguramiento de las ganancias se pueda contener gran parte del personal que no cuenta con las condiciones de estabilidad de trabajadores clásicos. Al tenor de Sotelo, de acuerdo con su texto, el núcleo duro de la precariedad del trabajo consiste en una creciente pérdida de derechos sociales y laborales de los trabajadores que terminan por afectar a la sociedad. Vamos a validar si en efecto este decreto que expidió el gobierno nacional el pasado jueves, contrario a lo que muchos piensan, precariza o no precariza las relaciones laborales y si estas en últimas afectan, si este decreto en últimas afecta o no afecta a los trabajadores y particularmente el desarrollo de nuestra sociedad colombiana. Hemos dicho que el trabajo es un derecho fundamental y el trabajo es un derecho fundamental en la medida en que se constituye un derecho desde el sistema internacional, desde el sistema universal y hace parte del sistema de derechos humanos.
La finalidad política del trabajo como derecho básicamente es mantener la paz y asegurar la felicidad de todas y todos los habitantes del planeta, constituyéndose como un mecanismo idóneo para agenciar la inclusión, la igualdad y la equidad en la sociedad. De acuerdo con Bartisoto, el derecho al trabajo hace parte de los derechos humanos de orden constitucional desde cualquiera de las perspectivas conceptuales y epistemológicas en las cuales se le quiera abordar. Igualmente, hemos dicho con relación al trabajo como derecho que el trabajo hace parte del sistema universal de los derechos humanos. En principio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 23 nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Nos dice también que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Nos dice que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure a él, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso de ser necesario por cualquiera otro de los medios de protección social que deben contar los estados. Igualmente nos dice este artículo que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, a sindicalizarse para la defensa de sus intereses. En armonía con el artículo 23, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 nos dice que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure no solo a él, sino a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Igualmente indica este artículo que se tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. También establece que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales y todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho igual a protección social. Básicamente, este sistema universal del cual hace parte Colombia nos dice que el trabajo en sí constituye un elemento fundamental para el desarrollo de los seres humanos. Pero a su vez, dentro del sistema universal también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales, derechos económicos, sociales y culturales. El PIDEX, como es conocido en su artículo 7º, indica que los Estados partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen que toda persona tiene derecho a la posibilidad de gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Básicamente que le garanticen un salario equitativo, las mismas condiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a trabajo igual, salario igual, sin distinción de ninguna especie. Igualmente nos habla de que debe existir condiciones de existencia dignas para los trabajadores y para sus familias. También que los estados deben garantizar la seguridad y la higiene en el trabajo, que no es más que las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Igualdad de oportunidad para que todos los trabajadores puedan ser promovidos a una categoría superior a la que le corresponde sin ningún tipo de consideración adicional a su tiempo de servicio y a sus capacidades. Al descanso, al disfrute del tiempo libre, a las vacaciones remuneradas, a la limitación razonable de las horas de trabajo, a las vacaciones, como ya los dijimos, y a la remuneración de los días festivos. Particularmente tengamos en cuenta que, como lo decíamos el día viernes, estos derechos han sido fruto de la conquista, de luchas de los trabajadores durante mucho tiempo. Indica también el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales que los estados partes del pacto, entre esos Colombia, reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social, entendiendo que una cosa es la seguridad social y otra el seguro social. Dentro de ese análisis que estamos haciendo del derecho al trabajo, tenemos que decir que el trabajo desde la perspectiva del sistema americano también hace parte de una normativa internacional. La Carta de la Organización de Estados Americanos en el artículo 34 nos dice que los Estados miembros han convenido en la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica
y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, y entre otros busca unos objetivos básicos de desarrollo integral. Para ello indican que ellos van a unar esfuerzos para conseguir unas metas básicas, y dentro de esas metas básicas, la literal que de ese artículo dice que ellos buscarán salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptable para todos. A su vez, el artículo 45 de la misma carta indica que los estados que hacen parte de la OEA, como en el caso de Colombia, convencidos de que el hombre solo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convinieron en dedicar esfuerzos máximos en la aplicación de estos principios y mecanismos. Dentro de los principios y mecanismos, quiero resaltar la literal B que dice que el trabajo es un derecho y un deber social. Ya habíamos hecho el análisis de lo que es el trabajo desde esta perspectiva. Pero la OEA nos dice que además de que es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar. En ese mismo sentido, el sistema americano, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de San José, en el artículo 26 indica que la Organización de Estados tendrá que hacer la plena efectividad de los derechos que se derivan de normas económicas, sociales y, y de educación, cultura y ciencia, y para ello entonces va a adoptar el Protocolo de San Salvador. El Protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, establece 4 artículos que nos deben llamar la atención dentro de este ejercicio. El primero, el derecho al trabajo. El segundo, las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. El tercero, el derecho a la seguridad social. Y el décimo, el derecho a la salud. A su vez, si traemos el trabajo desde el sistema interno, es decir, desde nuestra normativa colombiana, vemos que el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia nos dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Dignas y justas. Y quiero que esos dos conceptos no los perdamos de vista. A su vez, el artículo 48 nos dice que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. En ese orden de ideas nos ha dicho que se garantiza a todos los habitantes del territorio el derecho irrenunciable a la seguridad social y al respecto quiero que tengamos muy presente también ese concepto de derecho irrenunciable. Nos dice también que el Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. Nos dice también que la seguridad social podrá ser prestada por entidades privadas o entidades públicas de conformidad con la ley y nos manifiesta que no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. Dice también que la ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. A su vez, la misma Constitución Política de Colombia, en el artículo 53 nos dice que el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo y que la ley correspondiente debe tener en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. Y estos principios mínimos fundamentales que están incluidos en nuestra Constitución hace parte de los derechos fundamentales del trabajo que han sido reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y recogiendo todos esos postulados que hemos venido viendo del sistema universal y el sistema americano. ¿Cuáles son esos principios? Igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, remuneración mínima, vital y móvil, proporcionalidad a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales,
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Todos estos elementos ya los hemos venido viendo hasta el momento. La garantía, la seguridad social, la capacitación y el adiestramiento y el descanso necesario, la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Estos son los principios esenciales que trae nuestra Constitución con relación a lo que debería ser el Estatuto del Trabajo, que no está de más decir, estamos a 29 años de expedida la Constitución Política de Colombia y en 29 años nuestros honorables congresistas no han tenido el valor moral, civil y político de expedir el Estatuto del Trabajo. Como si tuvieran demasiado trabajo que hacer, en 29 años les ha quedado difícil expedir un estatuto que básicamente lo que busca es dignificar a los trabajadores y las trabajadoras colombianas. Bajo esta premisa también tengo que decir entonces que el Estado, indica la Constitución, debe garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Pero también nos dice que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Y entonces ahí tendré que decir que Colombia ha ratificado cerca de 61 convenios internacionales en materia de trabajo expedidos y acordados en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como quiera que Colombia hace parte de los estados fundadores de la OIT desde 1919. Esos convenios hacen parte de nuestra legislación y por lo tanto no pueden ser desconocidos. Más adelante miraremos unos aspectos que me parece también importantes que tengamos en cuenta. Nos dice nuestro sistema interno que la ley, los contratos, los acuerdos y los convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Y sobre esto llamaré la atención posteriormente. Como derecho, para que el trabajo pueda ser considerado como tal, se debe cumplir una serie de características que son esenciales. Primero, condiciones de dignidad humana. Y cuando hablamos de las condiciones de dignidad humana, estamos hablando de que los trabajadores deben ser entendidos desde su concepción como seres humanos que merecen tratos dignos. Y ese trato digno va de la mano con la posibilidad de tener un trabajo decente. Y el trabajo decente implica el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo. Adicionalmente, a una remuneración proporcional equitativa con respecto a su trabajo. Es decir, que si un trabajador labora medio tiempo o labora por horas, pues debe ser remunerado de forma proporcional a ese tiempo que trabaja, bien sea por la media jornada de trabajo o bien sea por horas, pero en las condiciones de equidad respecto de otros trabajadores que laboran tiempo completo. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, igualdad de oportunidad para ser promovidos, no que porque la señorita es un poco alegre y disfruta de las atenciones de su jefe, entonces por eso tiene mayor probabilidad de ser ascendida en el empleo que la que no lo es, porque entonces ello indica que las condiciones de dignidad humana de esa trabajadora que digamos que por caer en las pretensiones amorosas del empleador, permite entonces ser promovida. Eso pone en tela de juicio no solamente su dignidad como persona, sino también como trabajadora. O en el caso de los hombres también, porque verbigracia los hombres también nos vemos sujetos a ese tipo de circunstancias. El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. La estabilidad en el empleo, algo que en Colombia, infortunadamente, con las modificaciones que se han venido haciendo de las normas laborales y que al Congreso de la República le ha quedado grande expedir un estatuto del trabajo, pues cada día se ve más afectado. Y la solidaridad entre los trabajadores, siendo la posibilidad de poder constituir asociaciones de orden sindical para la reivindicación de los derechos. Existen 3 principios de protección constitucional del derecho al trabajo. El primer principio,
el principio de progresividad, que básicamente indica que las normas que se dicten dentro del Estado deben buscar siempre el progreso de un orden social justo para la sociedad y por ende para los trabajadores. Acciones afirmativas y de protección reforzada en la que se protejan a aquellos trabajadores que viven situaciones complejas, que viven situaciones de vulnerabilidad respecto de otros trabajadores. Y la primacía de la realidad sobre la formalidad. Es evidente que muchos empleadores utilizan diferentes argucias para disfrazar contratos de trabajo y ya veremos en el desarrollo de esta competencia cómo identificar esa primacía de la realidad. Dentro de los principios, entonces, que ya enunciamos, hay uno que me llama mucho la atención y que tenemos que tener en cuenta, que es el del control de convencionalidad. Y el del control de convencionalidad no es más que aquel que obliga a los jueces de la República a hacer un análisis de las situaciones jurídicas de cada uno de los trabajadores cuando se encuentra en debate un derecho desde la visión de los convenios internacionales y de la legislación internacional en materia de derechos humanos. Por algo, nuestra Constitución Política ha establecido que los convenios internacionales que en materia de trabajo sean ratificados por Colombia hacen parte de nuestra legislación interna y a ellos se le conoce con el nombre de bloque de constitucionalidad. Ya dijimos que debe existir una igualdad de oportunidades para los trabajadores. Todos los trabajadores deben ser tratados de la misma forma y en la misma manera respecto de la ley y respecto de la materialización propia del derecho al trabajo. Una remuneración que le permita al trabajador tener unas condiciones de vida dignas, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Un trabajador no puede renunciar a los derechos que la misma Constitución y la ley le han otorgado. Por más difícil que sea la circunstancia, los trabajadores no pueden renunciar, porque cuando se renuncia a ello, esa renuncia deviene ineficaz y ante la ley, esa renuncia, esa conciliación, esa transacción de los derechos no produce ningún efecto, porque la Constitución y la ley son claras en que los trabajadores no podemos renunciar a lo que hemos conquistado durante mucho tiempo. Pero también nos da la Constitución y la ley la posibilidad de transigir y conciliar algunos derechos que no son ciertos y que podrían ser sujeto de discusión, que miraremos más adelante en esta competencia, cuáles son esos derechos que yo sí puedo transar y cuáles no. Les decía respecto de la primacía de la realidad que muchos empleadores utilizan algunas figuras para dibujar realmente lo que es un contrato de trabajo y posteriormente miraremos qué sanciones hay respecto de eso. La garantía a la afiliación a la seguridad social. Todo empleado, todo trabajador tiene derecho a estar afiliado a la seguridad social, afiliado al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos laborales y los servicios sociales complementarios. Para esto también el trabajador necesita y merece ser capacitado para que desarrolle efectivamente sus actividades laborales. Debe tener la posibilidad de recibir adiestramiento en la actividad que va a desarrollar y lógicamente el necesario. A la mujer, la Constitución Política, los principios fundamentales del trabajo han establecido que ella tiene una protección especial por su condición de mujer y eso no implica una discriminación, sino que los seres humanos debemos entender que las mujeres pasan por momentos físicos y fisiológicos y biológicos distintos a los de los hombres, precisamente dados por algo que la misma Constitución, la ley y los principios universales del derecho al trabajo protegen, que es la maternidad. Y por ende la protección también al menor trabajador de edad, que en Colombia está establecido a partir de los 14 años. El derecho a las expectativas legítimas, el hecho de que yo entre a trabajar a una empresa, me permite a mí de una u otra forma generar una expectativa bien de estabilidad, pero también de estar afiliado a un sistema de seguridad social en salud, en el que si yo llego a quedar enfermo, tengo la posibilidad de pedir una incapacidad médica, que si mi esposa queda embarazada y tenemos un hijo, tengo la capacidad de poder pedir una licencia de paternidad sufragada por el sistema de seguridad social en salud, que si mi esposa está trabajando y queda embarazada, tiene derecho a pedir una licencia de maternidad sufragada por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Pero más que ello,
esa expectativa de poder generar a largo plazo una posibilidad de acceder a una pensión. A una pensión que, como veremos a continuación con el decreto que expidió el gobierno nacional, los colombianos cada día van a ver más lejana. Una situación más favorable al trabajador en el caso de la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. Siempre mirar al trabajador desde la perspectiva de que ante una duda tendrá que aplicarse en beneficio de él la interpretación que le beneficie mejor y la condición más beneficiosa dependiendo de la norma, y esto sería objeto de una discusión o un análisis en una cátedra universitaria de derecho que en este caso no viene al lugar profundizar. Hablando de ello, entonces, entremos en materia de seguridad social como un elemento del derecho laboral. Y el derecho a la seguridad social ha sido definido por la Corte Constitucional como un derecho real, fundamental, cuya efectividad básicamente depende o se deriva, primero, de su carácter de irrenunciable, del reconocimiento que como tal se ha dado en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en materia de seguridad social, y tengo que en este momento decir que Colombia, el convenio 102 de seguridad social, condiciones mínimas, no ha sido ratificado. El convenio 102, que establece básicamente las garantías mínimas en materia de seguridad social, el Estado colombiano hasta la fecha no lo ha ratificado. Y la prestación como servicio público en concordancia con el principio de universalidad. La seguridad social está integrado por, en principio, 7 principios y un último principio que se introdujo con el acto legislativo 01/2005, propuesto por quien entonces era presidente de la República y hoy es líder del partido de gobierno. Estos principios iniciales son el principio de eficiencia, universalidad, solidaridad, sostenibilidad financiera, que como les digo, este es el que está introducido por el acto legislativo 01/2005, el principio de progresividad y no regresividad, integralidad, unidad y participación. Estos principios en conjunto son los que nos dicen que la seguridad social son un derecho. Básicamente el de eficiencia busca que el sistema funcione adecuadamente y todos tengamos la posibilidad de recibir unos servicios integrales en materia de seguridad social, bien en salud, bien en pensiones, bien en riesgos laborales. La universalidad lo que implica es que todos los habitantes debemos estar protegidos por el sistema. La solidaridad implica que aquellos que recibimos mayor ingreso debemos ayudar a sostener a aquellos que no perciben un mayor ingreso para que el sistema pueda tener una estabilidad, y de ahí viene el principio de sostenibilidad financiera propuesta por el gobierno nacional en el acto legislativo 01/2005. Pero también hay un principio que es el de progresividad y no regresividad, y básicamente lo que dispone este principio es que las normas que el Estado colombiano dicte en materia de seguridad social nunca de los nunca, nunca, pero nunca, nunca debe afectar los derechos que ya los trabajadores han venido conquistando y han conquistado. Cosa que en mi criterio, con el decreto que vamos a analizar, se pierde completamente. El principio de integralidad, unidad y participación, que son 3 principios de carácter legal. Miremos entonces el decreto 1174 y entremos en materia. Como siempre, una vez el gobierno nacional expide una norma, pues automáticamente hay un séquito de medios de comunicación que aplauden estas medidas, pero tenemos que mirar por qué esos medios de comunicación aplauden las medidas. Y en principio quiero que veamos básicamente dos titulares de 2 medios de comunicación. No quise profundizar más porque creo que no tenía sentido entrar a mirar qué más decían ellos. El primero, el diario La República, que es un diario económico, dice en su edición del 28 de agosto, la edición virtual, reglamentan el piso de protección social para quienes ganen menos de un mínimo. Indica esta disposición, este artículo de prensa: de manera voluntaria, también podrán hacer parte de esta protección las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios. Y el artículo básicamente hace una referencia a lo que ellos consideran es algo apropiado. Y me voy a permitir leerlo. Dice el artículo:
Por medio del decreto 1174/2020, la Presidencia de la República reglamentó el piso mínimo de protección social, una figura que había sido creada en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno y que le abre la puerta al Sistema General de Seguridad Social para aquellas personas que ganan menos de un salario mínimo, que para 2020 se ubica en 980.657, incluyendo el subsidio de transporte. De entrada, quiero hacer una crítica a este artículo y a quien lo escribió, al señor Carlos Gustavo Rodríguez Salcedo, y una crítica en la medida en que está haciendo dos afirmaciones que me parecen irresponsables con los trabajadores colombianos. La primera, esa parte en el que afirma que el decreto 1174/2020 le abre la puerta al sistema de seguridad social a aquellas personas que devengan menos de un salario mínimo. Esa afirmación es falsa y es completamente falsa porque actualmente los colombianos que devengan menos de un salario mínimo pueden afiliarse al Sistema General de Seguridad Social. Esa es la primera aclaración que hay que hacer con relación a este artículo. Lógicamente es un artículo económico que básicamente va a tratar de mostrarle las bondades a quienes, a los que hacen parte de sus lectores asiduos, que son los empresarios colombianos. Por otro lado, otra afirmación que no es cierta es indicar que el salario mínimo se ubica en el valor de 980.657, porque la realidad es que el salario mínimo en Colombia está en el valor de 877.803 pesos y el subsidio de transporte únicamente lo tendrán aquellos trabajadores que devengan menos de 2 salarios mínimos y que para llegar a su lugar de trabajo requieran hacer uso del servicio de transporte público. Entonces es importante no caer en imprecisiones. Continúo con la lectura del artículo. Dice que según la norma expedida por el Ministerio de Trabajo, en cabeza de Ángel Custodio Cabrera, quedarán vinculadas a este sistema de manera obligatoria aquellas personas que tengan uno o varios vínculos laborales por tiempo parcial y que en virtud de ello reciban un ingreso total mensual a un salario mínimo legal mensual vigente. Adicionalmente, quedarán vinculadas las personas que tengan uno o varios contratos por prestación de servicios y que su contraprestación sea inferior al mínimo, y quienes cuenten con uno o varios vínculos laborales y simultáneamente tengan uno o varios contratos por prestación de servicios y reciban un ingreso total mensual inferior al mínimo. De manera voluntaria también podrán hacer parte de esta protección las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios. En este caso también se incluyen a los productores del sector agropecuario y que no tengan la capacidad de pago suficiente para cubrir el monto de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social. Nuevamente, el ingreso total también debe ser inferior a un mínimo. Los trabajadores que queden acogidos al piso mínimo tendrán acceso a los beneficios económicos periódicos sociales BEPS. Así, en el caso de las personas que quedarán vinculadas de forma obligatoria, su empleador o contratante deberá aportar 15% del ingreso mensual obtenido en el periodo en el que se realiza dicho aporte. En el caso de los voluntarios, ellos serán los responsables de aportar este 15%. El decreto abre la puerta para que los vinculados a este sistema hagan aportes voluntarios. El 15% que se aporte, 14 irán a una cuenta de ahorro individual y el punto restante irá al pago de la prima de seguro inclusive. Hasta aquí, cualquier persona que haga una lectura de este artículo, lo único que puede decir es que el gobierno nacional está expidiendo una norma favorable, porque aquellas personas que no tengan la posibilidad de tener acceso a un salario mínimo, pues va a quedar vinculada a la seguridad social, pero no propiamente dicha a la seguridad social. Porque fíjense que aquí el artículo básicamente les dice es, miren, ustedes van a ingresar al sistema y ya no tienen que pagar sino solamente el 15% y lo pagan los empleadores, no los trabajadores. Vamos a ver las trampas que tienen estos artículos. El segundo artículo que quiero llamar la atención y respecto del cual quiero que miremos es el artículo publicado por Valora Analítica. Valora Analítica es un medio de comunicación de un grupo de bolsa de valores y este sí todavía es mucho más descarado en la forma en la que presenta la noticia. Valora Analítica efectivamente también saca el artículo el 28 de agosto de 2020 y dice: Colombia lanza apoyo en pensión para trabajadores informales y del campo.
O sea, automáticamente le está diciendo a los trabajadores informales y a los campesinos, mire, el gobierno nacional le abrió la posibilidad que ustedes puedan pensionarse. Y dice lo siguiente en este decreto, dice: el gobierno nacional dio a conocer a través del decreto 1174 de 2020 nuevos mecanismos para ayudarles a los trabajadores informales de Colombia, esta vez motivando el pago del ahorro para la vejez. En el marco de un evento virtual organizado por Colpensiones, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dio a conocer los detalles de la normativa que, según el funcionario, ayudará a la gran masa de trabajadores que hay en el campo colombiano. De acuerdo con Cabrera, el decreto busca que las personas que ganen menos de un salario mínimo aseguren el pago básico de la seguridad social. Con esto en mente, los trabajadores que reciban menos de un salario mínimo mensual vigente, que trabajen en la modalidad de tiempo parcial, estoy hablando de los que trabajen por horas, fines de semana o en labores como las de recolección de cosechas o en situación de informalidad, tendrá que recibir un apoyo extra de parte de quien las contrate. La normativa dispone entonces que las personas que estén contratando a estos trabajadores deberán pagar el 15% del ingreso para pensión. En el caso de los trabajadores voluntarios, serán ellos quienes asuman ese pago. Según explicó Cabrera, 14 de esos puntos irán para el programa de beneficios económicos BEPS y el restante para riesgos laborales. Esta hoja de ruta es fundamental para seguir formalizando el empleo en Colombia y se convierte en pieza fundamental para que empecemos a reactivar el empleo tras haber superado la crisis económica que llegó por cuenta de la pandemia, explicó el ministro de Trabajo. El anuncio es importante si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en Colombia 5,8 millones de personas salieron del conjunto de ocupados en el momento más crítico de la pandemia en Colombia. Asegurar el dinero para la vejez es una preocupación de Estado y el compromiso de este gobierno es empujar y crear los mecanismos para que así sea, concluyó Cabrera. Este artículo es todavía más perverso porque nos dice, empezando que el título es engañoso, porque dice que los trabajadores colombianos tienen, sobre todo los del campo, tienen la posibilidad de acceder a una pensión, y así lo intitula, si devengan menos de un salario mínimo, y hace la referencia a que harán parte de los beneficios económicos periódicos. Pues lo primero que hay que decir es que los beneficios económicos periódicos no son una pensión. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Y ahora entremos a analizar ese adefesio de decreto, porque para mí, en mi criterio, es un completo adefesio y una completa vergüenza. No es más que la materialización de la precarización de las condiciones de los trabajadores colombianos, no es más que la articulación de este gobierno definitivamente a las políticas plutocráticas que representa, y por otro lado no es más que un engaño al sistema de seguridad social integral. ¿Qué propone el artículo, el decreto? Y entonces voy a hacer el análisis artículo por artículo de los artículos que me parecen que debemos tener con mayor atención. Lo primero que dice es que el presente capítulo tiene como objeto reglamentar el acceso y operación del piso de protección social para aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica. Entonces nos dice que el piso de protección social está compuesto por el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos BEPS como mecanismo de protección en la vejez, y el seguro inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por beneficios económicos periódicos BEPS. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué carajos son los pisos de protección social? Porque siempre hemos escuchado hablar de la seguridad social y este gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo trajo el concepto de los pisos de protección social y ahora con este decreto ya nos dice vamos a entrar en operación con el piso de protección social. Pero ¿qué adefesio es un piso de protección social? Y lo primero que tenemos que decir es que el gobierno nacional colombiano pues efectivamente convirtió a los pisos de protección social en un adefesio,
porque los pisos de protección social hacen parte de una recomendación de la OIT, la recomendación 202, y básicamente lo que dice la recomendación 202 de la OIT es que los pisos de protección social son el conjunto de garantías básicas de seguridad social que se deben definir en cada país y que deben asegurar la protección dirigida a prevenir o aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social. Estas garantías, de acuerdo con la recomendación 202, deben asegurar como mínimo que durante el ciclo de vida todas las personas necesitadas tengan acceso a una atención de salud esencial y a una seguridad básica de ingreso. Si nos damos cuenta, los pisos de protección social básicamente lo que dicen es que los estados deben tratar de garantizar a aquellas personas que no tienen condiciones económicas suficientes la posibilidad de tener un servicio de salud y adicionalmente un ingreso básico. Entonces aquí entramos en el concepto de la renta básica universal que tanto se ha venido discutiendo y que en países como España ya es una realidad. Mientras que en Colombia, y lo voy a decir de una vez, utilizaron los recursos entre estos de la seguridad social para crear el FOME, el Fondo de Mitigación de la Emergencia producida por el COVID, supuestamente para ayudar a salir de la crisis económica en la que se encontraba el país, a las empresas pequeñas, a todo el empresariado colombiano que estaba viviendo una circunstancia difícil y que utilizaron recursos de la seguridad social que en mi criterio no debieron haber utilizado por la parafiscalidad de los recursos de la seguridad social. Pues ahora este gobierno sinvergüenza, en vez de aportar los recursos del FOME para el campesinado colombiano, para las pequeñas empresas, para la microempresa que se quebró por culpa del COVID, para implementar esa renta básica universal que se viene pidiendo, no esa miseria del ingreso básico solidario, que son 160,000 pesos, sino una renta básica que por lo menos corresponda a un salario mínimo, pues este gobierno decía que no había plata para eso, pero sí encontró plata del FOME para prestarle millones de dólares a Avianca, que no es una empresa colombiana, que no hace parte de la identidad nacional y que por otro lado está quebrada y que nadie va a garantizar la devolución de esos recursos. Gobierno sin vergüenza, porque si efectivamente la idea del FOME era mitigar a las personas, a las empresas que estaban en una condición difícil, pues hasta donde yo sé, Avianca puede estar en una posición muy difícil en el mundo, pues que venda sus activos, pero no es colombiana, y habían empresas más necesitadas para que pudieran ser beneficiadas de los recursos del FOME. Hoy hay una discusión alrededor de eso. ¿Por qué no utilizar los recursos del FOME creados en medio de la pandemia para efectivamente garantizar el piso de protección social como lo propone la recomendación 202 de la OIT y no ese adefesio que se inventaron con este decreto? Entonces nos dice que básicamente el piso de protección social en Colombia se compone por 3 elementos. Primero, régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Escuchen esto, régimen subsidiado. Segundo, Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, como mecanismo de protección en la vejez. Tercero, seguro inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por beneficios económicos periódicos BEPS. Acá luego nos dice que los trabajadores dependientes que se vinculen al piso de protección social tendrán acceso al sistema de subsidio familiar una vez se reglamente. Y entonces, ¿qué carajos dice la OIT que debe conformar los pisos de protección social? Y entonces aquí vemos una disfuncionalidad entre lo que dice el decreto 1174 y la recomendación 202 de la OIT. ¿Qué debe conformar los pisos de protección social según la OIT? Primero, el acceso a la atención de salud esencial, incluida la atención a la maternidad. Uno podría decir, bueno, ahí lo articularon con el régimen subsidiado del sistema de seguridad social. Válido. Segundo, seguridad básica del ingreso para los niños que asegure el acceso a la alimentación, la educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios. Eso se les olvidó. Tercero, seguridad básica del ingreso para las personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez. En ninguno de estos elementos que conforma el artículo 2.2.13.14.1.2
del decreto 1174 está establecida esta seguridad básica. Y cuarta, seguridad básica del ingreso para los adultos mayores. Y esta seguridad básica la entiende el gobierno nacional a partir de los BEPS. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención y que me parece más que perverso es la forma en la que indica que los trabajadores dependientes, es decir, aquellos trabajadores que tengan un contrato de trabajo, que se vinculen a este adefesio de decreto, pues pueden tener derecho al subsidio familiar, pero adicionalmente tienen régimen subsidiado de salud, tienen BEPS y tienen seguro inclusivo. Vamos a mirar más adelante por qué llamo la atención a eso. Pues por lo siguiente, porque la seguridad social integral en Colombia, creada por la ley 100 de 1993, que como lo he dicho en su momento, uno no puede echarle la culpa al actual líder de la al actual líder del gobierno nacional, del partido de gobierno, de la creación de la ley 100. Él fue el ponente, pero esta ley 100 es producto de una construcción del modelo neoliberal que tiene cosas buenas como tiene cosas malas. Eso nadie lo puede discutir. Pero ¿cómo está conformado actualmente nuestro sistema de seguridad social integral? Está conformado por un sistema de salud que tiene dos regímenes, un régimen contributivo y un régimen subsidiado, que en el régimen contributivo deben estar los trabajadores que se encuentran vinculados a un contrato de trabajo en una empresa o mediante una relación legal y reglamentaria con el Estado, o los contratistas independientes o los trabajadores independientes o los independientes que quieran cotizar a salud en el régimen contributivo, y el régimen subsidiado al que hacen parte, lógicamente, aquellas personas que por sus recursos económicos no pueden sufragar el régimen contributivo y por lo tanto, de acuerdo con una clasificación que hace el sistema Sisbén, pues harán parte del sistema subsidiado, que es prestado básicamente por unas entidades prestadoras de servicios de salud. Hay otro sistema que hace parte de la seguridad social integral, que es el sistema de pensión. El sistema pensional, que en Colombia tiene dos regímenes: el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media con prestación definida. El régimen de ahorro individual, que como nos dimos cuenta, estaba demostrando efectivamente que como dijera yo, digamos que no es, a ver el término, es que el que tengo en la cabeza no sería apropiado en este ejercicio argumentativo. Digamos que no obedece a las expectativas pensionales de los colombianos el régimen de ahorro individual, es un completo fracaso. Y el régimen de prima media con prestación definida, que antes administraba el Seguro Social y hoy administra Colpensiones. Y el sistema de riesgos laborales, que es ofrecido, es administrado por las administradoras de riesgos laborales, que todos los trabajadores colombianos deben estar afiliados, tanto los trabajadores dependientes como los contratistas. Y por último, los servicios sociales complementarios, en los que encontramos, por ejemplo, los BEPS, y en los que encontramos el subsidio familiar de vivienda, entre otros. Eso hace parte del sistema de seguridad social integral. Pero ¿por qué me incomoda tanto el decreto? ¿Quiénes hacen parte del piso de protección social? Y aquí entonces vamos a entrar a mirar punto por punto lo perverso que es este decreto. Dice lo siguiente, dice, serán vinculados al piso de protección social, primero, los vinculados obligatorios, es decir, los que sí o sí, en virtud de este decreto, tienen que hacer parte de los pisos, de este piso de protección social. ¿Quiénes son? Primero, las personas que tengan uno o varios vínculos laborales, es decir, contratos de trabajo por tiempo parcial, contratos de trabajo por horas, por medio tiempo, por días, y que en virtud de ello, es de esos contratos de trabajo, reciban un ingreso total mensual inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. Segundo, las personas que celebren uno o varios contratos de prestación de servicios
y que reciban una contraprestación total mensual inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, después de descontar expensas y costos cuando a ello haya lugar de conformidad con lo establecido en el Estatuto 107 del Estatuto Tributario. No es más que aquellos contratistas que celebran contratos de prestación de servicios por 200, 300 mil pesos. Y tercero, las personas que cuenten con uno o varios vínculos laborales y simultáneamente que reciban un ingreso y simultáneamente contratos de prestación de servicios que reciban un ingreso total mensual inferior a un salario mínimo mensual legal vigente después de descontar las expensas. La misma careta de arriba. ¿Cuáles son los comentarios a esta norma? Primero, excluye a los trabajadores de medio tiempo por horas o por días de la afiliación y cotización al sistema de seguridad social. Y esto es lo más grave de este decreto, que ya no hacen parte del sistema de seguridad social integral, sino que hacen parte de algo que ellos llaman piso de protección social, que no son iguales. Segundo, modifica disposiciones en materia laboral en relación a la coexistencia y concurrencia de contratos de trabajo. Y tercero, genera una discusión muy fuerte con relación a la discriminación que se hará entre los trabajadores que tienen un contrato de trabajo a tiempo completo y los trabajadores que tienen un contrato por horas o por medio tiempo. Es decir, se discrimina a aquellos trabajadores que reciben menos de un salario mínimo cuando es la misma relación la que une a esos trabajadores con el empleador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la diferencia? ¿Qué justifica esa distinción entre un trabajador que tiene un contrato de trabajo a tiempo completo y un trabajador que tiene un contrato de trabajo por medio tiempo o por horas? ¿Qué es lo que le justifica al gobierno nacional crear esa discriminación? Una discriminación absolutamente perversa, como lo vamos a ver a continuación. Habla de unos vinculados voluntarios. Entonces dice que las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios, incluidos los productores del sector agropecuario, y que no tengan capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al sistema integral de seguridad social y cuyo ingreso total mensual sea inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, después de descontar expensas y costos a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario, puede ser un vinculado voluntario. Pero fíjense en lo que dice el parágrafo primero. Dice, los vinculados al piso de protección social estarán afiliados al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cumpliendo los requisitos de acceso o permanencia a dicho régimen. En ningún caso, este régimen reconocerá prestaciones económicas, y a las personas objeto de la reglamentación de este artículo que se encuentren afiliadas al régimen contributivo o a un régimen especial en calidad de beneficiarios cuyos ingresos mensuales sean inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente, se aplicará lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 2.2.13.14.2.4 del presente decreto. Y hagamos los comentarios con respecto a estas perversas normas que parecen traídas de los pelos del diablo. Primero, posibilita a los trabajadores independientes y de la economía informal la no cotización al sistema de seguridad social. Es decir, todos sabemos que hoy en día los trabajadores independientes y de economía informal, si quieren, si lo desean, pueden estar afiliados al sistema de seguridad social integral, teniendo derecho a una salud, a una pensión en igualdad de condiciones que los demás trabajadores asalariados. Pero con este decreto, pues hace más fácil la posibilidad de que ellos entren al piso de protección social. Y eso no me parece del todo malo. Lo que pasa es que habrá trabajadores informales o trabajadores independientes que cuenten con los recursos para hacer parte del sistema de seguridad social integral y preferirán estar en el piso de protección social, afectando un principio de la seguridad social que es el principio de la solidaridad. Por otro lado, excluye a los vinculados de la afiliación y cotización al régimen contributivo en salud, y esto es lo que me parece particularmente trágico.
Hoy en día, un trabajador que labore medio tiempo o por horas, sobre todo hablo de aquellas trabajadoras de servicio doméstico, esa señora de servicio doméstico que trabaja por días, ese señor jardinero que trabaja por días en un conjunto residencial, ese asistente o técnico que trabaja media jornada de trabajo porque el empleador no tiene otra posibilidad de darle mayor jornada. Hoy en día, los trabajadores que tienen jornada laboral reducida tienen la posibilidad de ser afiliados al sistema de seguridad social y estar en el régimen contributivo de salud. Lo que hace este decreto es que automáticamente los que hagan parte del piso de protección social ya no tendrán derecho a una EPS en el régimen contributivo, sino que se van al régimen subsidiado, pero con dos condiciones. Fíjense lo que dice: cumpliendo los requisitos de acceso o permanencia. Pregunta: ¿cuál es el requisito de acceso o permanencia más importante para ser parte del régimen subsidiado? Pertenecer al SISBEN. Luego, si el trabajador dependiente que está vinculado mediante este sistema no tiene SISBEN, pues no podrá ser parte del régimen subsidiado. Es así de sencillo. Y esta norma dice automáticamente que los que estén vinculados a este piso harán parte del régimen subsidiado siempre que cumplan con esos requisitos. Cosa más perversa, como ya no hacen parte del régimen contributivo, pues no tienen derecho al reconocimiento de incapacidades ni licencias a cargo del sistema de salud en el régimen contributivo. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque los trabajadores hoy en día tienen la posibilidad de estar afiliados al régimen contributivo y si se enferman, la EPS les paga una incapacidad por el tiempo que duren enfermos mientras su salud se restablece. Si la mujer queda embarazada y tiene un hijo, tiene derecho a una licencia de maternidad. Si usted como hombre tiene un hijo, su esposa tiene derecho a una licencia de paternidad a cargo del régimen contributivo. Pero como ahora los trabajadores que hacen parte del piso de protección social no tienen derecho al régimen contributivo, pues por ende no tienen derecho a incapacidades, no tienen derecho a licencias. Porque a los que están afiliados en el SISBEN saben que si se enferman no les dan incapacidades y no les dan licencias. Esto es perverso, esto es perverso. Este gobierno lo único que quiere hacer es matar a los pobres. Él dijo que quería acabar la pobreza, pues claro, los quiere volver miserables. Si quería acabar la pobreza, la mejor forma de acabar a los pobres es matándolos, porque esto es lo único que va a garantizar es mayor inequidad social, mayor pobreza, mayor miserableza en medio de la población. Siguiente. Vincula, y esto también es perverso, vincula a los beneficiarios del régimen contributivo de salud o de un régimen especial al piso de protección social. Entonces, supongan que yo estoy casado. Bueno, no supónganlo, yo estoy casado, yo tengo esposa. Y mi esposa es beneficiaria mía en el servicio de salud. De acuerdo con este decreto, ella, como mi beneficiaria, pasará a ser parte del piso de protección social. Si usted es beneficiario, por ejemplo, de un régimen especial de salud, ejemplo, el de los maestros, si usted es beneficiario de un régimen de los maestros, pasa al sistema, al piso de protección social. Y fíjense en lo que dice, es que es perverso porque dice que las personas que se encuentren afiliadas al régimen contributivo o a un régimen especial en calidad de beneficiarios y cuyos ingresos sean inferiores a un salario mínimo, mi esposa no posee ingresos y si ella llegase a poseer algún ingreso, supongan que por allá ella se ponga a vender productos de Avon y eso y haga 500,000 pesos en el mes, pues automáticamente será parte del piso de protección social y eso implica que se va a BEPS. Fíjense en esto, esto es perverso. Pero el parágrafo segundo de este decreto mantiene las actuales condiciones de los trabajadores o contratistas siempre que sumen 2 contratos de trabajo y esos ingresos superen el salario mínimo. Pero si reciben menos del salario mínimo, entonces tendrán que ser parte del piso de protección social. Ahora, ¿qué definiciones trae este decreto?
Beneficios económicos periódicos BEPS en el piso de protección social. ¿Qué nos dice que son los BEPS para que lo entendamos y cómo se crearon los BEPS en principio? Dice, es un servicio social complementario en el que los empleadores o contratantes deben realizar un aporte obligatorio en favor de sus trabajadores o contratistas, según sea el caso, que por su trabajo por tiempo parcial obtengan ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente. También hará parte de los beneficios económicos periódicos en el piso de protección social de manera voluntaria las personas que desempeñen un oficio o actividad económica, incluidos los productores del sector agropecuario, sin que medie un contrato laboral o un contrato de prestación de servicio y cuyo ingreso mensual sea inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. Cuando se crearon los BEPS se crearon como una alternativa para aquellas personas que por edad, por semanas de cotización, no iban a alcanzar a tener derecho a una pensión. Los BEPS no son una pensión. Los BEPS son una retribución de un ahorro que usted ha hecho durante tanto tiempo y es una retribución que el gobierno nacional, a través de Colpensiones, que es la administradora que en este momento administra BEPS, es la posibilidad de que usted reciba cada 2 meses un valor que en ningún caso será igual a un salario mínimo. Una persona, por ejemplo, que en toda su vida laboral ahorró 4 millones de pesos y ya tiene 57 años, pide BEPS y le van a dar cada 2 meses un promedio de 100,000 pesos. Pregunto, ¿quién carajos vive con 100,000 pesos cada 2 meses? ¿Quién vive en Colombia con 100,000 pesos cada 2 meses? En principio, eso era los BEPS. Ahora, si usted tiene más plata, obviamente va a recibir más, pero nunca recibirá más del 80% correspondiente a un salario mínimo mensual legal vigente. Luego, es una falsedad del gobierno nacional y sobre todo este medio de comunicación que les mostré al principio, decir que los BEPS son una pensión, porque no son una pensión, porque la pensión ¿qué trae? La pensión trae la posibilidad de que usted esté afiliado ¿a qué? A salud, a un régimen contributivo de salud. Los BEPS no lo afilian a usted a salud, tengan eso muy claro. Y van a vender esta idea como la panacea salvadora. No se les haga extraño que Radio Casa de Nariño, es decir, RCM, hoy o mañana saque un public reportaje diciendo las bondades de esta perversidad de decreto, porque como todo lo que este gobierno hace, según RCN, es perfecto, en vez de decir las cosas malas que hacen, pues para ellos todo es bueno. Trabajo por tiempo parcial. ¿Qué nos dice que es trabajo por tiempo parcial? Es aquel que desempeña un trabajador que labora por periodos inferiores a un mes calendario o menos de la jornada diaria máxima legal. Es decir, si yo trabajo 4 horas diarias o 5 horas diarias, pues estoy por debajo de la hora máxima legal y eso haría que yo sea un trabajador de tiempo parcial y vaya a los pisos de protección social. ¿Qué es esa porquería del seguro inclusivo? Es aquel cuya finalidad es proteger a los vinculados al piso de protección social conforme a los eventos, montos y coberturas que se definan de la forma establecida en el artículo 2.2.3.4.4. Fíjense en esto. Los BEPS tienen un seguro donde no se alcanza a ver acá en esta diapositiva bien, pero lo voy a tratar de explicar. ¿Qué seguros tienen los BEPS? Los BEPS tienen un seguro de vida donde si una persona tiene 100,000 pesos ahorrados en BEPS, va a recibir una sola vez, un valor máximo, según nivel de ahorro de seguro de vida, de 1,000,000 de pesos. Fallece el afiliado a BEPS, tiene hasta 100,000 pesos, le dan 1,000,000 de pesos de seguro de vida a sus beneficiarios. Si tiene entre 100,000 y 300,000 pesos, le darán 3 millones de pesos. Si tiene entre 300,000 y 500,000, máximo 6 millones de pesos. Si tiene entre 500,000 y 700,000, máximo 9,450,000 pesos. Y si tiene entre 700,000 y 990,000 pesos ahorrados, entonces le darán un máximo a sus beneficiarios de 14,850,000 pesos. Eso es con relación al seguro de vida. Pero hay otros microseguros, que es el seguro por fallecimiento, y entonces depende del ahorro que la persona haya alcanzado en el año anterior, con eso entonces le dan ese seguro de fallecimiento, un seguro exequial hasta 1,171,000 pesos, es decir, para que vaya, compre ¿cómo se llama? Un cofre fúnebre hecho en cartón, porque 1,171,000 pesos vale un cofre fúnebre medianamente digno.
Si lo quiere en cartón, con eso le alcanza su famoso microseguro exequial. Seguro de membración, perdió un miembro, le dan el 25% o 50% de dinero adicional del amparo que esté en el seguro de vida. Y unas enfermedades graves le dan hasta el 50% en el caso de que tenga una enfermedad grave. Pero el seguro inclusive del piso de protección social tiene algo adicional. Y es que va para el fondo de riesgos laborales. Es decir, que los trabajadores que hagan parte de este sistema del piso de protección social no tienen afiliación a la administradora de riesgos laborales. Doblemente perverso. Doblemente perverso. Sigamos, voy a tratar de correr. ¿Cómo se accede a los BEPS? Obligación de información por parte del trabajador dependiente o contratista. Fíjense en esto. En el caso en que el trabajador dependiente o contratista, según corresponda, tenga múltiples empleadores, es decir, tenga más de 2 empleadores o contratantes, y los ingresos totales que perciben sean inferiores a un salario mínimo, debe informar a los empleadores o a los contratantes esa situación para efectos de su vinculación al piso. ¿Cuáles son mis comentarios? Primero, excluye a los trabajadores dependientes y contratistas que devengan menos de un salario mínimo de la afiliación y cotización al sistema pensional. Es decir, no hay posibilidad de pensión a futuro ni a las prestaciones derivadas. ¿Y cuáles son las prestaciones derivadas, queridos aprendices? Cuando ustedes están afiliados al sistema pensional, bien sea el régimen de ahorro individual o bien sea el régimen de prima media con prestación definida, ustedes tienen la posibilidad de que si cotizan los tiempos que deben cotizar o ahorran el capital que deben ahorrar, si es en el régimen de prima media, les van a exigir tener 1.300 semanas, 57 años las mujeres, 62 años los hombres a hoy, y si están en el régimen de ahorro individual, si tienen más de 280 millones de pesos ahorrados, les darán una pensión del salario mínimo, o tener 1.125 semanas cotizadas, 57 años las mujeres, 62 años los hombres, y tener una pensión de salario mínimo en el régimen de ahorro individual. Pero eso es la pensión. Pero resulta que si usted está trabajando y usted es joven, mi chinito, y su mamá depende de usted económicamente, y Dios no lo quiera, usted se muere, su mamá tiene la posibilidad de pedir una pensión de sobrevivientes. O usted queda inválido, Dios no lo quiera, tú sufrió un accidente de tránsito y quedó inválido, usted tiene derecho a una pensión de invalidez. Las personas que están en los pisos de protección social, como no están afiliados y como no cotizan al sistema de seguridad social en pensiones, pues no tienen derecho ni a pensión de vejez, ni a pensión de invalidez, ni a pensión de sobrevivientes, y muchísimo menos a las incapacidades que deben pagar los fondos de pensiones mientras se estudian o se analizan las circunstancias de las pensiones de invalidez. Ahora, esto es perverso, muchachos. Créanme que cuando yo dije vamos a hacer este análisis es porque a ustedes les van a proponer estas alternativas. Te contrato por media jornada, pero no te afilias, pero te voy a afiliar a Seguridad Social por medio del piso de protección social. Usted no acepte esa porquería. Usted no acepte eso, porque eso está en contra de sus derechos como trabajador. Un trabajo decente y un trabajo digno no permite y no posibilita esta porquería de decreto que saca este gobierno, influenciado por quién sabe qué energías maléficas o malignas, desde quién sabe qué finca de este país. Ahora, los vinculados voluntarios podrán vincularse a los BEPS en el piso de protección social y serán los responsables de realizar el aporte a este programa, para lo cual deberán registrarse ante la administradora de BEPS a través de los mecanismos electrónicos o físicos que se disponga para tal efecto. Eso es básicamente lo que dice el decreto. Ahora, ¿cuál es el registro de empleadores? No voy a leer todo el decreto, este artículo, porque quiero avanzar, pero básicamente quiero hacer unos comentarios con respecto a esta disposición. No establece ningún criterio ni ninguna condición para el ingreso y registro de empleadores o contratantes. Es decir, cualquier empleador puede hacer parte de este sistema vinculando a los trabajadores. Amenaza actualmente a los contratos de trabajo que están vigentes. ¿Por qué? Porque si tienen contratos a término fijo, ¿qué pueden hacer los empleadores? Terminan los contratos, hacen una terminación adecuada y entonces llegan y contratan 2 trabajadores, y ahora se van a dar cuenta por qué. Contrata 2 trabajadores
uno en un medio tiempo, el otro en el medio tiempo, le paga medio salario mínimo a cada uno y los afilia al piso de protección social, o desvincula a trabajadores que estén vinculados mediante contrato de término indefinido y los manda al piso de protección social. ¿Por qué? Porque la decisión va a quedar prácticamente en manos de los empleadores. Aquí no hay límite, aquí no hay ninguna restricción, cualquier empleador puede hacer parte de esto. Posibilita la precarización del trabajo porque muchos empleadores podrán utilizar de forma indebida esta figura de los pisos de protección social. Si lo que querían era aplicar los pisos de protección social de la OIT en la recomendación 202, debieron haberse asesorado, pero no hacer esa porquería de decreto que hicieron. Ahora, comentarios respecto a estos artículos, el artículo 2.2.13.14.2.4 y su bendito parágrafo. Pues que dice que la administradora de los servicios complementarios de beneficios económicos BEPS, fíjense que dice la administradora del servicio, no dice Colpensiones. ¿Por qué no dice Colpensiones, que en este momento es la única administradora de BEPS? Porque este decreto y el Plan Nacional de Desarrollo va a abrirle la posibilidad a los fondos privados de administrar BEPS. Eso es lo que, por eso es que no aclaran que es Colpensiones. Dice lo siguiente: deberá crear una cuenta de ahorro individual para cada persona que se encuentre afiliada en el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social y Salud una vez realice el aporte. Miren lo que dice el parágrafo. Las personas objeto del presente capítulo que se encuentren afiliadas al Sistema General de Seguridad Social y Salud en el régimen contributivo o en un régimen especial en calidad de beneficiarios, lo que les mostré anteriormente, mantienen su afiliación al sistema de salud en esa condición en los términos que se defina una vez y serán vinculados obligatorios o voluntarios según corresponda al piso de protección social. Es decir, se materializa la onerosidad en el régimen subsidiado de salud. ¿Por qué? Porque si usted no tiene los recursos para asumir algún costo, cuando lean este artículo en su totalidad, dice que podrá generarse un cobro de una unidad de pago por capitación del 1 al 15%. Bien. ¿Cuál es el aporte? Y entonces, esto es lo que yo digo. Ay, Dios santo. Dice, al aportante respecto de los vinculados obligatorios, dice, el aporte deberá efectuarse mensualmente por el empleador o el contratante según corresponda y podrá realizarse en cualquier tiempo durante el mes en que se desarrolla la actividad por medio de los canales dispuestos. La cuantía, ¿cuál es la cuantía? La cuantía corresponderá al 15% del ingreso mensual obtenido en el periodo por el que se realice dicho aporte. Este aporte será adicional al valor convenido a pagar por el desarrollo de la actividad sin que se pueda descontar de este último. Entonces voy a hacer los comentarios de una vez. Primero, es un sofisma de distracción para que los trabajadores renuncien a sus derechos laborales referentes a la seguridad social. ¿Por qué? Porque resulta que les dicen, señores, trabajadores, acepten el piso de protección social porque a ustedes no les van a descontar nada, porque el 100% lo asume el empleador. Ese 15% no lo tiene que asumir usted, lo asume el empleador. Y entonces muchos trabajadores van a decir, ah, no, claro, pues yo ya no a mí no me van a descontar nada de seguridad social, yo acepto el piso de protección social, pero recuerden que como el trabajador no asume ningún costo con relación a esto, pues en realidad lo que esto implica es una desmejora en términos reales de sus condiciones salariales y prestacionales por cuanto no tiene aportes a seguridad social, no hay incapacidades, no hay prestaciones económicas, no tiene posibilidad de pensión de vejez, no tiene posibilidad de pensión de sobrevivientes, no tiene posibilidad de pensión de invalidez, no tiene posibilidad de licencias, no tiene posibilidad a que se le cubran los riesgos laborales como deben cubrirlo las administradoras de riesgos laborales. Esto es perverso. ¿Cómo funciona actualmente el sistema? Entonces, traigo dos ejemplos. Por salud, el empleador paga el 8.5% y el trabajador paga el 4%. Por pensión, el empleador paga el 12% y el trabajador paga el 4%. Si el trabajador devenga menos de un salario mínimo, los porcentajes, los queremos ver en el salario mínimo del año 2020, se distribuyen así. El empleador para salud paga 74.613 y el trabajador paga 35.112. En pensión, el empleador paga 105.336 y el trabajador 35.112. Así, el trabajador que tenga un salario de 600.000 pesos o menos, cada una de las partes debe pagar el valor del concepto de aportes y pensiones como está hecho. ¿Qué es lo que quiero decir básicamente?
Si un trabajador tiene un contrato de medio tiempo y devenga medio salario mínimo mensual, va a recibir 438.902 pesos por el sueldo, la totalidad del subsidio de transporte si tiene derecho a este, menos los descuentos de seguridad social que son 70.214, va a recibir neto en moneda 471.532. Eso es lo que hay actualmente. O sea, hoy un trabajador que labore medio tiempo, que trabaje por días o por horas, tiene la posibilidad de afiliarse a la seguridad social, como lo he venido explicando, no con esa porquería de los PIEX, del piso de protección social. Con la implementación del decreto 1174, si un trabajador tiene un contrato de medio tiempo y devenga medio salario, pues ya no va a percibir 471.532, sino 541.756. ¿Por qué? Porque no se le descuenta nada para el piso de protección social, pero el trabajador pierde afiliación y cotización al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos laborales, pago de prestaciones económicas en salud, posibilidades de pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, y las prestaciones derivadas de las administradoras de los riesgos laborales, porque de ese 15% que paga el empleador, 14 puntos van para la cuenta de ahorro individual del vinculado y un punto restante va para el pago de la prima de seguro inclusive, que no es más que el fondo de riesgos laborales que administra el Ministerio de Trabajo. No es una administradora de riesgos laborales. ¿De acuerdo? Respecto al cumplimiento de las obligaciones, pues en ningún caso la inscripción del trabajador, y esto es lo que me parece triste, exonera al empleador del pago de las prestaciones sociales y demás obligaciones a que haya lugar que se deriven de la relación laboral. Es decir, le mantienen prima, vacaciones, cesantías, intereses sobre cesantías, sobre lo que... Pero dice, por otra parte, la inscripción del contratista al piso de protección social tampoco exonera al contratante el cumplimiento de las demás obligaciones propias de la naturaleza. Y acá viene lo más triste. Opción de afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social. Los empleadores, fíjense, son los empleadores, no los trabajadores. El empleador que tenga personal que desarrolle trabajo por tiempo parcial, que en este momento tenga trabajadores de medio tiempo por horas o por días, que en virtud de ello reciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo, puede recibir 800.000 pesos, no 877.803, 800.000 pesos, que tengan un ingreso inferior a un salario mínimo y que tienen la obligación de vincularlos, fíjense, es una obligación vincular a estos trabajadores al piso de protección social, podrán, es una posibilidad, podrán afiliarlos y cotizar mensualmente al Sistema General de Seguridad Social en su componente contributivo, pagando el total de la contribución por mínimo salario mínimo. Es decir, ya no paga el trabajador el 4% de salud y pensión, sino que el 100% lo tiene que asumir el empleador. Es decir, la afiliación y cotización al Sistema General de Seguridad Social integral queda al arbitrio del empleador y ningún empleador va a asumir el 100% de la seguridad social. Eso sí, ténganlo por seguro. Entonces me pregunto yo, ¿en qué quedó esto? Esta publicidad que vivía haciendo este partido político para que su candidato presidencial ganara, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó eso de menos impuestos, más salario mínimo? ¿Para un país solidario? ¿Solidario con quién? ¿Solidario con los empresarios? ¿Solidario con las grandes multinacionales? ¿Solidario con las mineras que están acabando nuestros páramos? ¿Solidario con qué? ¿Con los grupos criminales que están matando a nuestros jóvenes? ¿Solidario con quién? Me pregunto yo. Y entonces ahí tiene uno que recordar unas palabras de un individuo, perdón, de un individuo no, del líder del país en este momento, del señor que representa la unidad nacional, porque pues hay que decirlo, mal haría yo no hacerlo, que dijo lo siguiente, el día en que se posesionaba. Esa cultura que viene con la legalidad y el emprendimiento tiene que tener como propósito la equidad. Este tiene que ser el gobierno de la justicia social. Este tiene que ser el gobierno que sepa cerrar las brechas entre ricos y pobres. Este debe ser el gobierno que cierre las brechas entre las regiones que acarician el desarrollo y las que se han sentido olvidadas porque el Estado no ha estado presente. Yo quiero que esa equidad añorada empiece por la educación.
que nosotros miremos al Pacífico, que miremos a la Guajira, que miremos a la Orinoquía, a la Amazonía, a muchas regiones que no han tenido siempre la protección requerida, para que desde la educación, al igual que en todo el territorio, nos demos ese derecho anhelado de tener la jornada única con doble alimentación, que tengamos la formación integral desde la primera infancia, que tengamos la doble titulación de los bachilleres, que tengamos además el acceso a la gratuidad de la educación universitaria, apelando también a la tecnología. Quiero que la educación se convierta en la herramienta transformadora que tanto claman los jóvenes de Colombia para que tengan las oportunidades. Esa Colombia de equidad también es la Colombia de la reforma a la salud. Profe, no se escucha nada. Como se pueden dar cuenta, este decreto va en contravía de todos los principios que vimos al principio, todos. Progresividad y no regresividad, universalidad, solidaridad, absolutamente en contra de todos. Lo único que le compro del discurso al presidente es que solo la educación les puede dar a los jóvenes la posibilidad de transformar su realidad. En eso le doy la razón, porque no entiendo cómo era que decía él en ese discurso que iba a acabar la brecha entre ricos y pobres. Claro, ya no va a haber pobres, ahora solo va a haber miserables, ahora solo va a haber mendigos, ahora solo va a haber mendigos, no va a haber pobres, no va a haber pobres, solamente va a haber ricos. Si a eso era lo que él se refería, pues tenía absolutamente toda la razón. Pero yo les digo hoy, aprendices queridos, defiendan sus derechos. La comunidad jurídica colombiana, los abogados de este país, aquellos que estudiamos el derecho laboral y la seguridad social, estamos llamados y convocados a demandar la nulidad por inconstitucionalidad de ese decreto, porque vulnera todos los derechos y principios que están en el marco del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Carta de la OEA, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución Política. Invito a todas las personas que hacen parte de las universidades públicas y privadas que estudian el derecho laboral a que se unan también a demandar ese artículo en defensa de los trabajadores que no tienen cómo defenderse. Y a ustedes, muchachos, aprendices míos, jamás acepten unas condiciones de esas porque precarizan sus condiciones laborales. Eso no son condiciones de trabajo decente, esas no son condiciones de trabajo digna, y sobre todo salgamos de ese oscurantismo mental en el que vivimos, salgamos de esa pereza de pensarnos el país y discutámonoslo. Yo no los estoy invitando a reventar piedras, a reventar vidrios con piedras, no los estoy invitando a revolucionarse en contra porque sí, sino hacer discusiones serias con relación a al país que nos van a dejar y al país que le quieren dejar a ustedes como jóvenes. Muchachos, esa es mi reflexión en el día de hoy. Ese es el decreto que sacó el gobierno nacional. Triste, sí, perverso también, pero es lo que hay. Y hasta que no se demande su inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado, difícilmente ese decreto podrá salir del ordenamiento jurídico. Ya es un decreto, ya está en vigencia y empezará a regir a partir de enero de 2021. Andrés, tiene el uso de la palabra. Instructor, pues, basando Andrés, la cámara. Sí, señor, qué pena. Un momento. Háblame un poquito más duro porque no te escucho, por favor. Listo, ya se me ve bien. Ya. Qué pena todo despeinado. Bueno, pues yo quería decir básicamente de todo lo que su merced ya nos explicó sobre este decreto y sobre las medidas que se van a tomar. Yo quisiera saber cómo de qué manera podemos nosotros ejercer o pelear por ese derecho laboral que se estaría violando en este caso en ciertos aspectos, ¿no? Porque no es en todos. Pero en estos aspectos en los que sí se viola el derecho laboral, ¿qué podemos hacer? Porque aparte de las protestas y de todas las cosas que se han hecho,
no ha habido como un cambio significativo, y eso es como lo que más se hace para tratar de llamar la atención del Estado y del gobierno para que de alguna forma cambie la situación de la cual se esté protestando, en este caso del derecho laboral y los aspectos que se están violando. Entonces yo quisiera saber de qué manera se podría protestar ante ello sin tener que recurrir a la violencia, porque en muchas ocasiones pienso yo que la violencia puede hasta hacer un poco más, porque ya el caos es tan grande que el gobierno de pronto actuará, no sé de qué manera, pero hará algo. Entonces quisiera otra alternativa aparte de la violencia, porque no me gustaría que pues el país llegara a tal acto, ¿no? Entonces quisiera saber, instructor. Gracias. Andrés, gracias por la intervención y gracias por ser tan objetivo con su posición de que la violencia no debería ser la vía. Jamás yo le recomendaría a un estudiante mío, un aprendiz mío, que vaya a vías de hecho. Nunca lo haría. Creo que primero los abogados tenemos que trabajar ya en una demanda de nulidad, de medio de control de nulidad por inconstitucionalidad de este decreto ante el Consejo de Estado. Creo que ese decreto no va a vivir mucho tiempo y espero que así sea. ¿Qué pueden hacer ustedes? Primero, tener conciencia. Invitar a sus papás a pensar, porque yo sé que muchos de los que eligieron al actual presidente son sus papás. Son sus papás. Ellos son los responsables de lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué? Porque se dejaron meter un terrorismo de que supuestamente si elegían al líder de la oposición, este país se iba a volver como Venezuela, y cada día nos estamos volviendo como Venezuela. No somos Suiza. El presidente de la República tiene fiscal, procurador, contralor, defensor del pueblo. No hay en este momento quien lo controle, y así igualito está Venezuela. Los únicos que pueden salvar a la patria en este momento son los magistrados y los jueces de la República, porque son independientes. Este Congreso tampoco hace nada. ¿Qué pueden hacer ustedes, muchachos? Invitar a sus papás a tener conciencia, a dejar de votar por miedos y por temores, sino documentarse, leer, analizar bien. ¿Ustedes qué pueden hacer en las próximas elecciones? Escuchar y analizar muy bien qué nos están proponiendo, quién se lo está proponiendo, qué intereses representan. Fíjense que el video inicial les mostraba al líder del partido de gobierno hablando de mejores salarios y no sé qué. Carreta, mentira, basura. Eso a ellos no les interesa, porque a ellos lo único que les interesa es que el rico sea más rico y el pobre sea más pobre. Y eso no es socialismo, eso se llama justicia social, equidad social. ¿Qué más pueden hacer ustedes? Montar empresa, crear empresa, pero darle a los trabajadores un trato digno, a esos trabajadores que ustedes quieran tener, de ser emprendedores, pero darles condiciones de trabajo digno, no aplicar este tipo de perversidades. Por otro lado, ¿qué más pueden hacer? Pues el día que haya una marcha, el día que haya una protesta social, salir, marchar, protestar con respeto, sin dañar al otro, demostrarle al gobierno nacional que ese decreto es lesivo y que los colombianos no estamos de acuerdo con ese decreto, no destruyendo las cosas de los demás, pero sí ejerciendo una acción contundente para que el gobierno nacional derogue o el Consejo de Estado declare la nulidad de ese decreto. Yo lo lamento mucho por muchos empresarios pequeños que votaron convencidos de que este gobierno los iba a ayudar y hoy se dan cuenta que están rescatando a Bianca y no a ellos. Lo lamento. Yo no soy miembro del grupo político del líder de la oposición de este país, pero creo, y lo digo con total certeza, creo que no estaríamos en esta si él hubiera ganado. No estaríamos estaríamos haciendo otras discusiones, no esta, la verdad. Cada día esto está peor. No sé si alguien más quiere intervenir. Si alguno de los chicos que están en Facebook, de los aprendices que están en Facebook, quiere hacer una intervención, puede escribirla ahí en el chat y yo la leo, porque no, no los podría escuchar lógicamente de otra forma. ¿No hay intervenciones entonces? Bien, muchachos. Entonces, mañana nos vemos normalmente.
y vamos a trabajar, vamos a seguir en este proceso de construcción. Mi invitación, no sé, lo digo honestamente, yo no sé si a mí esta formación del día de hoy me traiga alguna consecuencia, asumiré las consecuencias que tenga que asumir, la asumiré con la entereza, me defenderé en los estrados que me tenga que defender si me trae alguna consecuencia, pero a mí me corresponde como instructor mostrar la realidad de lo que está pasando en este país y más en esta competencia de derecho de ejercicios fundamentales en el trabajo. No le tengo temor a las investigaciones si eso llegara a pasar. Y si pueden compartir, los chicos que están en Facebook, se pueden compartir, sé que es 1 hora y media hablando, pero si lo pueden compartir, compártanlo. La gente necesita saber a qué se está arriesgando si acepta esa porquería de decreto. Muchachos, muchas gracias, bendiciones y nos vemos mañana. Muchas gracias, instructor. Hasta luego. Gracias, Ok, instructor. profe, hasta luego. Gracias, pues, instructor. Hasta Gracias, luego. instructor. Hasta luego. Gracias, instructor. Buen día. Nos vemos. Chao. Profe, antes de que apague la llamada, Señor. quisiera hacerle una pregunta, pero más personal, instructor, si se podría. Andrés, escríbemela al WhatsApp. Vale, listo, sí, señor. Sí, ahí Entonces ustedes tienen mi WhatsApp, me la ya le escriben. escribo por ahí, ¿vale? Eso, perfecto. Y creo que también Angie Maribel, tú querías preguntarme algo, hazle por el WhatsApp, me escribes personal y ahí te contesto, por favor. Listo. Muchas gracias, profe. Listo, chao Andrés, nos vemos. Hasta luego a todos.